Hola, ¿está encendido? Dale, dale aquí, aquí. Ya. Ahora, bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por tus palabras, inmerecidas, como siempre. Y muchas gracias también a las personas que habéis venido aquí esta tarde a escucharnos. Nosotros vamos a hablar, no vamos a hablar de modelismo en principio, aunque sí vamos a hablar de modelismo al final. Ahora lo entenderéis, pues después lo entenderéis. Pero además nos interesa esa introducción que ha hecho Carlos en en la anterior intervención sobre la forma de construir también los nuevos modelos. Esta nueva era de tecnología que yo creo que se busca aprovechar, que se dan muchas posibilidades. Bueno, aquí nos juntamos, como he comentado también Juanjo, yo como arquitecto, pues, a veces se me va un poquito, me pierdo un poquito en mi cometido, que es intervenir en edificios. En el caso concreto está la Grúa Sansón. Yo tuve el encargo de la autoridad portuaria para repararla, arreglar la rotonda. Imagino que todos sabéis dónde está ahora. Y cuando me enfrenté al proyecto arquitectónico o urbanístico, pues me pareció que empecé a encontrar algunas cosas que tenían que contarse, ¿no? Y en este caso, como esto no es un edificio, yo no soy un experto en obras de este estilo, de ingeniería, etcétera. No olvidemos que esto es una embarcación, deja de ser un barco de la Armada. Bueno, me apoyé en mis dos amigos con los que ya habíamos hecho incluso algún otro libro, esta vez sí que de arquitectura, y esto fue una aventura, ¿no? Nos metimos los tres, se le propuse, quedamos de acuerdo y hace unos años empezamos a investigar. Nos parece que la grúa Sansón es una pieza maravillosa, ¿no? Quedan muy poquitas en España de este estilo, ¿verdad? Dos o tres, a lo mejor se han ido perdiendo aquí. Ahí tenemos una fotografía por ahí en la que en el puerto de Cartagena había cuatro grúas como estas, unas más grandes, otras más pequeñas, y prácticamente estuvimos a punto de quedarnos sin la grúa Sansón, como le pasó al submarino Peral, que luego se contará. En el año 1913 hay una orden ministerial de desguace del submarino Peral. Eso a lo mejor no lo sabe mucha gente, pero es un milagro que 100 años después el submarino lo tenga ahora donde lo tenemos. Y con esto ha pasado un poco parecido, incluso por algunas casualidades que también las vamos a contar. Bueno, la primera gran, o quizá una de las cosas más interesantes que hemos sacado de esto ha sido no solamente tratar el estudio de la investigación de la grúa desde un punto de vista absolutamente técnico, o digamos un estudio frío y calculado, sino que tuvimos la suerte de podernos encontrar con el último gruista, con Mariano Vidal, que estuvo los 25 últimos años al mando de la grúa Sansón y por fortuna todavía, hasta hace 2 años, lamentablemente ya no vive, pero sí que pudimos hacerle una entrevista. Es un testimonio, ¿verdad? Vamos, hay que manejar en la investigación pues, todo tipo de documentación y de fuentes. Por supuesto, los archivos son las más importantes, pero en este caso pues, pudimos encontrar a conocer la identidad del último gruista y bueno, como estábamos en pandemia, pues casi de una forma, casi echando un sorteo, porque solamente nos dejaban a uno de nosotros poder entrevistarle, le tocó a José Ibarra y no sé si quieres comentar algo sobre aquella experiencia. Buenas tardes, gracias por la presentación. Buenas tardes, bienvenido a nuestra charla. Bueno, efectivamente, a mí me tocaron varias tareas en este trabajo, que es un trabajo de colaboración muy grato entre los tres, y una de ellas fue entrevistar a Mariano Vidal. Cuando ya llevamos el trabajo bastante avanzado, es cuando conocimos que aún vivía el último gruista, es que suena muy literario, pero es que sí, era el último gruista de la grúa Sansón. La grúa Sansón, como se ha dicho, es una máquina peculiar, una máquina especial, no es una máquina cualquiera, es una máquina muy singular, una gran personalidad, una máquina muy humana, muy humanizada, y el personaje que la llevaba y que la dirigía, que era Mariano Vidal, bueno, pues contaba una serie de anécdotas deliciosas. Yo lo pude entrevistar en junio del año 20, hace ahora ya 6 años, como he dicho, José Manuel en pandemia. Yo me encontré ahí un señor entrañable, de 90 años de edad, que se había quedado ciego, estaba en una residencia porque se había quedado ciego, pero mantenía la cabeza plenamente, ¿no? Y la memoria la tenía intacta. Y cuando le preguntaba por su grúa, pues como si me estuviera hablando pues, de su mascota o de su hija, de alguien muy cercano, ¿no?
Es una cosa absolutamente increíble, ¿no? Cómo él hablaba de su grúa, mi grúa, la grúa, mi grúa, siempre un sentimiento de propiedad y de pertenencia, ¿no? Y claro, nosotros habíamos preparado una batería de preguntas, de algunas dudas que teníamos sobre el uso, la antigüedad de la grúa. Bueno, con sus confusiones, la verdad que fue bastante preciso, pero tuvo alguna confusión, para eso estamos los historiadores para precisarlo, las incorrecciones. Él estuvo trabajando en la grúa desde 1968 hasta 1993, ininterrumpidamente, y era él prácticamente el dueño de la dirección de la grúa. La grúa era un buque de la Armada y tenía su dotación, no sé si era un contramaestre o quién era el que estaba al mando, pero sí era Mariano el perfecto conocedor de toda la sistemática de esa grúa, que era compleja. Manejar una máquina de estas características no se le otorgaba a cualquiera, ¿no? Bueno, pues este hombre desarrolló esa habilidad, me contó toda su trayectoria como operario del arsenal, se hizo cargo de la grúa y nos contó todas las peripecias que nosotros habíamos conocido por la cantidad de fotos que manejábamos, de la diversidad, de la multiplicidad de trabajos que él había hecho en la grúa, ¿no? Desde rescates hasta los trabajos en el puerto, los trabajos en Navantia, los trabajos en la refinería, todos los muelles de Cartagena, los espigones, tanto el de la Curra como el de Navidad, como el de la Gamenga Grande, los ponía la grúa Sansón. La grúa Sansón estuvo fuera de Cartagena en varias ocasiones, y nos contó todo ese tipo de peripecias, pero lo más, y ya con esto voy a terminar esta parte, lo más entrañable y lo más destacable es cuando él nos contó la desaparición de la grúa, cuando él recibe la orden de llevar la grúa y me lo narró de una manera absolutamente literaria, que como se le emocionaba, casi lloraba, cuando dijo, a mí me mandaron llevar la grúa al espalmador y cuando yo bajé la pluma, y hacía así, pum, 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 y cuando yo bajé la pluma abajo y vi que la grúa se había muerto, lo hemos hecho llorar. Tenía 90 años y contaba aquello con un sentimiento increíble, ¿no? Me echó llorar porque sabía que era una pieza única que no tendría que haberse perdido. Él sabía que llevaba la grúa al desguace, luego contaremos cómo se salvó la grúa, pero ese momento así fue muy, muy, muy bonito, ¿no? Además, yo, además de ser historiador, he trabajado en Navantia muchos años, yo sé lo que es tener una máquina grande en las manos y de maquinista a maquinista, pues nos comprendía perfectamente la relación humana que se podía tener manejando una máquina de estas características. Y esto le daba, creemos que le daba un toque de humanidad a la historia que estábamos contando, porque al fin y al cabo nosotros estamos narrando la historia de una máquina. La historia de una máquina. ¿Puede contarse la historia de una máquina y hacer que sea atractiva? Pues sí. Por ejemplo, como el de esta entrevista y la parte humana, desde luego que sí. Bueno, esta parte también me toca a mí. Claro, toda historia tiene sus antecedentes, cada máquina tiene sus antecedentes, ¿no? La grúa Sansón es una aportación industrial importante a algo como es la elevación y cómo eran las máquinas antes en el arsenal, porque la grúa Sansón viene a sustituir a las antiguas máquinas o máquinas que había en el arsenal de Cartagena. Y estuvimos investigando, hicimos un recorrido sobre esas máquinas del siglo XVIII. Aquí no sé si podéis ver en un óleo del siglo XVIII, evidentemente no es una foto, es un óleo del siglo XVIII y se puede ver ahí en lontananza la machina, también se ve aquí en otro óleo de 1783. Bueno, en el libro narramos cómo han ido surgiendo estas máquinas, que eran máquinas de trípode, que estaban agarradas en el muelle de Levante, realmente se hacían con dos mástiles de buques antiguos y con eso construían una cabria o una machina que tenía la limitación de que el barco tenía que ponerse siempre debajo porque la máquina no se podía mover. En el sentido de que la grúa flotante se pusiera en marcha de fuera para evitar ese tipo de movimiento. Después hubo esta otra, que es de 1804 hasta 1881. Esa en todas las fotos del siglo XIX, ya fotos, aparece esa machina, había una grande y una menor. Esa tuvo relativo también 80 años. Y luego la última, que es este trípode, que aparece en la foto entre 1881 y 1941. Esta ya es de hierro, esta vino de Inglaterra. También contamos en el libro la trayectoria de ese trípode, y ese fue el trípode que vino a ser sustituido por la grúa Sansón, básicamente. Bueno, la grúa Sansón se construye en Valencia, en la Unión Naval de Levante, y sin embargo se va a llevar a terminar a Cádiz. Curiosamente luego terminará en Cartagena
y ya contamos. Sí, porque va a ser complejo. Aquí hay unas acciones de la Unión Naval de Levante y dos elementos que podéis ver ahí, que pone uno todo por la patria y otro construcción número 12, año 1929. Esto lo va a contar Diego porque también tiene que ver con nuestro amigo marino. Habla de Bueno, sin tocar. Pues sí, esos dos letreros que ven ahí a mano derecha es la placa original de construcción que pone construcción número 12, año 1929. Y encima de ese letrero estaba el todo por la patria que se ordenó al acabar la guerra civil poner en todas las unidades de la Armada. Entonces, la grúa Sansón ha estado su lugar habitual de atraque era el muelle norte de la base de submarinos, a escasos 100 metros de la base de submarinos, donde yo he estado 30 años de mi vida militar. Entonces yo la grúa Sansón la veía todos los días. A Mariano, bueno, lo conocía de buenos días, buenas tardes y tal, y al final pues llega un momento que de saludarlo tanto, pues al final pues un día entablas una pequeña conversación con él y tal. Bueno, al final te terminas, pues eso, hablando con él y ya pasamos a algo más del buenos días, o buenos días, ¿cómo estás? Y tal, y qué vais a hacer, o qué hicisteis ayer, no sé qué. Y entablamos una amistad. Entonces, cuando la Armada decide dar de baja a la grúa Sansón, en el año 93, pues yo fui por ahí, bueno, yo ya tenía muchas fotos de ella, de diversas maniobras que había hecho, porque una de mis aficiones es la fotografía naval. Y el caso es que Mariano posiblemente debió sentir que, bueno, porque yo estaba en cierto modo enamorado de la grúa, ¿no? Y Mariano no tenía hijos, estaba casado pero no tenía hijos, y cuando ya la grúa la iban a dar de baja me dice, Diego, dice, dice, mira, quité el letrero del todo por la patria, porque si no lo quito yo sé que lo van a robar, porque cuando la Armada decide dar de baja un barco, en fin, yo me llevo una cosa, yo me llevo otra, tal, al final desaparecen muchas cosas. Y me dijo, dice, cuando yo quité el letrero del todo por la patria para guardármelo, vi que debajo de ese letrero estaba la chapa original de construcción de la grúa, el que ven en la parte superior. Construcción número 12, año 1929. Dice que este no lo robaron en su momento porque estaba oculto por el del todo por la patria, que es de mayores proporciones. El caso es que él desmontó los dos con intención de quedárselo. Pero luego llegó un momento que dice, yo ahora cuando den de baja esto, yo no tengo hijos, tal, mira, te los voy a regalar. Si los quieres, te los regalo. Me los regaló. Desde entonces están allí en la cochera de casa, allí colgados. Mi mujer ya se acostumbró a verlos, pero al principio decía que dónde vas con tanto chisme. Pero bueno, el caso es que están allí. Cualquier día, al igual que Juan Ignacio, que es el que va a hablar después, ha hecho un maravilloso diorama de la grúa. Se lo donaría al Museo Naval, igual que él ha hecho con su maqueta, porque esto es un trocito muy pequeñito de historia de la grúa, pero no deja de ser un trozo de historia. De hecho, el letrero de Todo por la Patria tiene desde el año 40 para acá, pero el otro es del año 29, tiene casi 100 años, ¿no? Entonces, pues, bueno, hemos considerado meterlo ahí como los dos únicos trozos que han convivido muchísimos años con la grúa. Vale. Vamos a hablar un poquito de las medidas, las características de la grúa. Es una gran pontona. La gran diferencia con las machinas que había en el arsenal es que esta se podía mover y se podía trasladar de un sitio a otro, ¿no? La pontona es una estructura flotante que tiene 31 metros de eslora por 16 metros y medio de manga y de unos 3 metros 25 me parece que de puntal. Lleva una serie de mamparos que se pueden abrir, esos son planos originales, con todos los refuerzos, esa especie de vigas son los mamparos que van armando internamente esa pontona, sobre la que luego se sitúa toda la grúa, ¿no? La grúa y todos los elementos que la componen. Básicamente hay una parte en popa
donde se sitúa una caseta. Ahí vemos fotografías de cuando se termina la grúa en el año 29-30, que salen publicadas en una revista técnica de ingeniería naval. Y ahí podemos ver parte de los motores, parte de los talleres, había cocinas, había camarotes, porque una grúa de este tipo, la embarcación de este tipo la llevaba aproximadamente una tripulación de 12, 13, 14 personas, además de Mariano, ¿no? No olvidemos que era una embarcación de la Armada. Y ahí vemos también algunos detalles de los tornos donde, es esta fotografía de aquí, donde se enrollaban los dos grandes cables para hacer los dos movimientos que podía hacer la grúa, que era uno de los cables podía subir hasta 100 toneladas y con otro 25 toneladas. Bueno, la grúa es articulada, vemos alguna imagen más por ahí, que estaba colocada sobre una serie de husillos. Ahí vemos unos planos de los motores. Sobre unos husillos, estas son fotografías de la construcción en Valencia. Esta es la pontona, que ya está más o menos construida. La grúa se construyó horizontal al suelo y aquí va articulada. Y luego se conecta esta parte o esta parte con dos tornillos, dos husillos que tienen 10 metros y medio de longitud con unos 25 centímetros de grosor. Son unos grandes tornillos que al final son los que están trabajando a tracción y tienen que soportar no solamente las 100 toneladas que sube la grúa, sino el propio peso de la grúa. Todo esto llegaba a pesar unos 600 toneladas. Aquí vemos un poquito de esos procesos de construcción cuando se tira la pontona, se mete en el agua y al final la última operación es subir justamente la grúa, la que es la pluma, como vemos aquí. La pluma tiene 30 metros de altura y aquí tenemos ya los husillos. Aquí se pueden ver perfectamente, en esta imagen se ven esos husillos, me parecen muy delgaditos, y esto simplemente con el giro de los husillos de uno de los motores, permitía que el tornillo lo que hacía era enroscar o desenroscar de tal manera que la grúa se inclinaba o se ponía vertical. Era tan sencillo como eso. Todo esto funcionaba con un motor de diésel que ponía en marcha un grupo electrógeno que generaba electricidad, que era la electricidad necesaria para poner en marcha otros dos motores eléctricos, que son los que regulaban. Un motor eléctrico regulaba los husillos para subir y bajar, y el otro motor eléctrico regulaba los dos tornos con los dos cables de la grúa. Aquí los podemos ver. Aquí está haciendo la prueba de 100 toneladas. Aquí vemos 50 y 50, son dos bloques de hormigón. Y esta es el ancho pequeño de 25 toneladas. Fijaros que cuando carga la grúa, la pontona se inclina, ¿no? Fijaros cómo cabecea y se mete en el agua. Luego contaremos también algo sobre eso. Y tenía que ser, la pontona no llevaba un motor propio, tenía que ser siempre remolcada. Por eso iba de un lado para otro. Fue de Valencia a Cádiz, en Cádiz terminaron de armarla y luego terminó volviendo para Cartagena. Aquí tenemos algunas características que yo creo que tampoco vamos a entrar a comentar. Hemos encontrado planos en la investigación. Estos planos son de aquí del Arsenal. Es un plano muy interesante donde aparece la planta, el alzado por un lateral y el alzado frontal con algunas cotas, etc., ¿no? Todo esto nos ha servido luego para el trabajo que comentaremos al final. Pues no deja de ser un trabajo de investigación que ha tenido, no solamente ha servido para escribir este documento, sino que también ha servido para luego realizar un modelo. Esta parte se la dejamos a Iván. Sí, bueno, haciendo investigación sobre otras grúas del mundo. Bueno, una curiosidad es por qué la grúa Sansón se llama grúa Sansón, que por cierto, en Cartagena mucha gente le llamaba la grúa Samson, tildado en la A, pero es la grúa Sansón. Y no es un apodo ni es un mote, es un nombre oficial otorgado por la Armada Española. La Armada Española decide en 1930 bautizar a la grúa con el nombre de la grúa Sansón. ¿Y esto por qué era? Pues porque había una tradición, había y hay una tradición de nominar a estas grúas gigantes con nombres de gigantes. Hay una grúa Sansón, hay grúas Ajax, hay grúas Atlas, hay grúas Hércules, hay grúas, bueno, los nombres en escandinavo no los conocemos, pero la grúa Sleipnir, las grúas Thor, todas estas grúas que hay aquí son grúas antiguas y actuales, flotantes o no, gigantes, y llevan nombres de gigantes mitológicos. Es una costumbre curiosa, ¿no? Entonces, esa es esta aportación que pude hacer yo. Aquí veis esta fotografía del puerto de la Sena de Cartagena con 4 grandes grúas, ¿no? Bueno, pequeñitas, medianas, y aquí está la Sansón. Esto se lo dejamos a Diego.
Ha comentado antes el presentador que se ha recuperado la grúa Sansón y se ha recuperado el submarino Peral, de lo que nos va a hablar luego Juan Ignacio. Y también hay una cierta relación entre ellos. Es decir, la grúa Sansón se construye con destino a la base naval de Cádiz, entonces se termina en Valencia, se lleva a la Carraca, donde se va a terminar de armar, y coincide, estamos hablando del año 29, coincide que el submarino Peral lo acaban de indultar en el año 1913. El diario oficial del Ministerio de Marina publica el desguace del submarino. No la baja, el desguace. Y bueno, el Ayuntamiento de Cartagena se moviliza a raíz de aquello y al final, por una serie de circunstancias, sería largo de explicar, se consigue indultar el casco y se decide traerlo a Cartagena. Pues eso coincide en el tiempo con que la grúa Sansón está en la Carraca y es quien se va a encargar. Eso lo sabíamos, o sea, intuíamos que era así, pero no teníamos ningún documento gráfico. Este documento gráfico que ven aquí es de muy mala calidad, pero no deja de ser un documento gráfico sacado del archivo del Diario de Cádiz, donde se ve la grúa que está cogiendo al submarino Peral, que estaba en seco, y una vez que lo habilitan para traerlo a Cartagena, la grúa Sansón es la que se encarga de ponerlo a flote. O sea, es una, no sé, es una cosa por lo menos simpática o curiosa o tal, el hecho de que ella fue la que puso a flote al submarino en la Carraca y al final, que estaba destinado a morir, y casi 100 años después que se le firma la sentencia de muerte a la grúa Sansón, pues casualmente hoy día nos podemos sentir afortunados de que aquí en Cartagena tenemos dos piezas que no se construyeron en Cartagena, ninguna de las dos, pero pues por una serie de circunstancias o del tesón de mucha gente, pues mira, pues se han podido recuperar para la historia tanto una cosa como otra. Antes ha comentado José Manuel que cuando la grúa, claro, soportaba, cuando levantaba, en fin, X toneladas, pues se volcaba, lógicamente, ¿no? Y la grúa llevaba justo a proa de la pontona esa chapa que ven ahí, donde bueno, pues según se volcaba, pues el nivel del agua llegaba hasta los niveles marcados ahí. Y era, bueno, un poco menos que una referencia de saber, bueno, está levantando tantas toneladas. En la foto de la izquierda aún se ve que en la caseta pone base naval de Cádiz, ¿eh? Y bueno, vino a Cartagena porque que yo creo que si no hubiese sido por artillar, o sea, cuando se mandó artillar la costa de Cartagena, eran cañones ingleses, los Vickers, que venían a bordo de buques mercantes y se precisó tener un aparato para poder sacar esos cañones en fin, para artillar la costa de Cartagena. Que si no hubiera sido por esas circunstancias, la grúa Sansón posiblemente se hubiera quedado en Cádiz toda la vida. Y la función principal de la grúa Sansón es la que vemos aquí en esta imagen, en la que sirve como línea de vida a la prueba de inmersión de un submarino. En este caso es el submarino El Tiburón, y esto era el año 67. Bueno, y aquí tenemos, ¿no? Como la grúa, como la pontona cabecea con el peso de la... Bueno, es una cosa, luego hablaremos un poquito más sobre esto. Evidentemente la grúa actúa en muchísimas acciones, y gran parte del desarrollo del puerto y del frente portuario de la ciudad de Cartagena se debe a los múltiples trabajos que hizo la grúa. En este capítulo del proyecto del libro empezamos como justamente creemos que el primer trabajo que hizo, aparte de poner el casco del submarino Peral en el agua, fue la de recoger todas las piezas de los cañones Vickers que se construyen en Cartagena, en la costa de Cartagena, después del Plan Defensa del año 26. Todo este material que venía en el Bronton Maine, ¿no? Que es este barco que se ve aquí, el barco que venía de Inglaterra con todo este cargamento,
y luego había que pasarlo, había que hacer un trasiego del barco a tierra, ¿no? Al arsenal. Este cañón que vemos aquí, por ejemplo, tiene 17 metros de longitud y pesa 80 toneladas. ¿Vale? Pues la grúa Sansón tenía su pontona y ahí es donde colocaba todas las piezas. Estas son imágenes de la Zoía para la construcción de castillitos. Si lo conocéis ahí, la batería de castillitos que tenemos ahí en la zona de Gabotiñoso, para lo cual tuvieron que construir este pequeño muelle que es el actual muelle que se puede ver en la Zoía, se construyó precisamente para esto, para poder bajar. La grúa Sansón se traía desde el arsenal, una vez que había descargado de Broughton Manor todo el material, y lo colocaba aquí en la plataforma de la pontona, venía navegando tirado por un remolcador y luego bajaba, aquí se vuelve a ver otra vez el cañón, todo esto se bajaba a tierra. Bueno, y luego el proceso de llegar hasta arriba, la verdad es que es un proceso bastante faraónico y complicado, porque se subía todo en trenecitos hasta arriba, hasta llegar. Aquí se empiezan a ver las vías, ¿no? Todo el material, todos estos materiales de esos cañones, algunos de esos cañones Vickers que compró España, me parece que fueron 14 cañones para armar y artillar todas las baterías, no solamente de Cartagena. Aquí hay una serie de operaciones que son muy variadas, porque, por ejemplo, esta en el año 33, aquí está completando trabajos de montaje sobre el buque Campeche. Normalmente los barcos se lanzan al agua antes de que estén terminados y luego hay que completarlos con distintos elementos, ¿no? Motores, chimeneas, etc. Y aquí vamos a ver un poco cronológicamente algunas de esos trabajos que llegó a realizar. Todas estas fotografías son inéditas. Hemos llegado a coger unas 300 imágenes que nunca se habían publicado. Las hemos buscado en archivos privados, colecciones privadas, incluso también en Navantia, y bueno, se nos han permitido publicar todas estas imágenes que son bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, aquí están levantando una barcaza. Aquí me parece que está sosteniendo también otro submarino. Aquí vemos también otra barcaza lleno de curiosos. Esta es la estructura de cañones de salvas, que existe todavía, aunque ha cambiado de sitio, pero esta estructura continúa estando a la entrada del arsenal de Cartagena. También lo montó la grúa Sansón. Este es un episodio curioso, porque es un barco hecho de madera, que se construyó Luis Vial, que fue alcalde de Cartagena, una o dos veces, me parece, ¿no? Aparte de ser director de Bazán, puede ser, ¿no? Y se construyó este barco y el día que lo echaron al agua, aquí podemos ver la grúa Sansón, se ve perfectamente su estructura, ¿no? Como aparece por aquí. Pues lo curioso de esta imagen es cómo se conseguía, obviamente tirando hacia arriba con todos los cables, cómo se conseguía aquí el equilibrio, ¿no? Fijaros, no sé si lo veis ahí, llegáis a verlo, pero aquí montados como si aquí se ve, a lo mejor aquí se ve un poquito mejor. Esto que se ve aquí, que es lo que está justamente buscando la compensación y el equilibrio, son 6 o 7 personas que están subidos aquí en la popa del barco, ¿no? Por supuesto, el completar con los motores pues todos los barcos que se iban construyendo. El motor viajaba en la pontona y se acercaba al barco. Este es el Montiel, este es el Rioja. En fin, hay muchísimas operaciones. Estas son algunas de las que hemos podido encontrar. Aquí podemos ver también con claridad cómo está haciendo de línea de vida a un submarino. Ten en cuenta que cuando un submarino se sumerge por primera vez, puede haber un riesgo, ¿no?, de accidente y que se pueda perder el submarino para siempre. En el caso del Tiburón, si no recuerdo mal, bajó a 180 o 200 metros o algo así, ¿no? En caso de percance, el submarino podía ser izado por la grúa Sansón. Era una de las primeras operaciones que realizó. Aquí lo tenemos en el año 54, embarcando también turbinas en el buque Cabo de Hornos. Bueno, sí, montando la chimenea. Material, sí, lo mismo. Sí, bueno. Estos son igual, aquí tenemos cómo está levantando y montando chimeneas. Este también es curioso, cómo mete un motor y están todos los operarios subidos encima del motor. Evidentemente, esto es una imagen que hoy día es imposible de ver. Esta es una estampa curiosa, sí, lo que es un episodio también que sucede con un barco, que es otra de las cosas que hacía la grúa Sansón, salvamentos, la cuenta. Esto ocurrió un 3 de enero
del 60, creo que fue del 60, 55. 55. o 55, que, bueno, un remolcador de la Armada que había ido a hacer un servicio a la dársena de Escombreras, ahí al lado, apenas a una milla, y cuando volvía de la dársena de Escombreras, había tan mala mar que zozobró y se hundió. Se hundió, de hecho, murieron todos, iban 12 o 14 personas, murieron todos menos dos. Y, y la grúa Sansón, pues fue la encargada de tirar de él, o sea, los buzos bajaron, lo embragaron, ella fue la encargada de tirar de él. La noticia fue tan impactante que llegó a ser portada, como ven ahí, del diario ABC. Cartagena ha sido pocas veces portada de un diario del calibre del ABC, pero desgraciadamente cuando ha sido portada ha sido por cosas macabras en fin. Bueno, seguimos pasando un poquito, no queremos entretenernos en esto. Aquí se está colocando un ascensor de comunicaciones en otro barco, un poquito más de lo mismo. También llevaba para agotadura de distintas lanchas, antisubmarinas en este caso, son lanchas antisubmarinas. Pasamos un poquito. Aquí nos vamos a detener nada, 10 segundos. Esto es justamente el tiburón. Este es el proceso de inmersión del tiburón y que luego va a servir para cerrar la charla que estamos dando. Por eso lo comentaremos después. Y estas son imágenes casi todas estas imágenes que estamos viendo son de Juan Sáez, que es un fotógrafo desconocido de Cartagena, y justamente desconocido, porque fue un gran fotógrafo. Lo que pasa es que su archivo se perdió y también estamos ahí con una labor de recuperación de la identidad de este fotógrafo, que era de la altura de José Casaú. Para los que seáis de aquí de Cartagena, sabemos perfectamente de qué estamos hablando. Este es el momento en que llega Mariano Vidal, en el año 1968. Aquí está su ficha de servicios, donde ya pone aquí el destino, Cartagena y grúa Sansón. Y aquí tenemos una fotografía sentado ahí en Noray con su mono de trabajo, porque él yo creo que era electricista y termina siendo al final el gruista, ¿no? Vamos a comentar algunas de las cosas que él nos contó, porque yo creo que son interesantes, cómo la grúa trabajaba y lo que significaba, ¿no? El riesgo y los peligros que se podían sufrir en un trabajo de este tipo, ¿no? Manejando 100 toneladas, aunque él nos llegó a decir que, con una sonrisita, ¿no? Que llegó a levantar 120. Decía, pues 100 toneladas, podía levantar hasta 120, ¿no? Dice, eso fue una de las cuestiones, una de las experiencias que tuvo en la grúa, ¿no? Era un peso de bastantes toneladas, está hablando de un peso que levanta. Dice, la grúa Sansón llevaba unos artefactos que se llaman pies de gallo, dos anillas de hierro, dos rulos que pesaban un montón y que se ponían en el ancla de la grúa. Uno de ellos lo embragaron mal. El filo de uno de los bloques fue rozando y cortó una estacha así de gorda, ¿eh? Dice una estacha, no, un cable de acero, lo segó y cayó en la punta de la pontona. El primer viaje que vino para mí se llevó el techo de la caseta donde yo maniobraba. Estaba yo allí con el marinero, que lo tiré al suelo al hombre para salvarlo. El segundo viaje ya vino con menos fuerza y nos dio otro golpe y se cayó donde estaban los norais. Se llevó el noray de proa y todo, ¿no? Va refiriendo lógicamente a que aquello se soltó y la carga empezó a moverse de un lado para otro y se llevó la caseta donde estaba él y el marinero. Bueno, son anécdotas que nos ayudan también a entender un poquito la dificultad, ¿no? de todas estas personas que han trabajado en esta grúa. Estas imágenes que ven aquí son los que son de Cartagena y tienen cierta edad como nosotros, se acordarán. Esto es el Surcouf. Era un destructor de la Armada francesa que de madrugada, navegando ahí a la altura de Cabo de Palos, fue embestido por un petrolero ruso, que saben que los petroleros, bueno, los barcos, sobre todo los petroleros, llevan un oficial en el puente, pone el piloto automático y tira millas. Y bueno, el caso es que se llevó para adelante. El Surcouf lo partió justamente por la mitad, como ven ahí. Lo que es la parte de proa se hundió y lo que es la parte del convex hasta popa, pues quedó a flote. Y como ven ahí, terminó partido en dos. Bueno, pues nos contaba Mariano que además le pilló el abordaje justo a la altura de uno de los sollados y era de noche. O sea, y sacó un montón de muertos ahí. Si me permites, Diego, de sus palabras que nos dijo en la entrevista,
Dice, sí, me acuerdo de aquel barco francés que lo metieron en el dique flotante del Arsenal y estuve yo sacando cosas de él, máquinas y cosas de esas. La grúa Sansón estuvo atracado allí un puñado de tiempo. Por cierto, había un tío colgado. El desastre le pilló subiendo la escalinata, la escalerilla, y lo mató allí. Murieron varios, pero aquel es que tenía que verlo todos los días. Me acordaré toda mi vida. Llevaba una camisa azul. No sé si era marinero, mecánico o lo que era. Yo estuve allí con la grúa atracada varios días, un puñado de tiempo, sacando cosas del barco. Es decir, este tipo de acciones también las llevaba a cargo la grúa Sansón. Ahora es como quedó el barco, ¿no? Bueno, seguimos un poquito rápido, yo creo que estamos retrasando. Por ejemplo, en este caso que también fue noticia de periódico, fuego en un buque italiano que descargaba material para el ejército. Pues ahí intervino también para apagar el fuego de aquel buque italiano. Bueno, aquí ya aparecen fotografías en color, que son las primeras fotografías en color, y podéis ver el color gris, el color que es el pantón de la Armada, ¿no? Por eso aparece incluso con su numeral. Bueno, aquí simplemente la sacaron fuera a hacer algún tipo de mantenimiento. Y esta es otra de las operaciones en las que también intervino, en la colocación de muertos en los diques de la Curra, ¿no? Y de Navidad. Aquí lo tenemos. Muchos trabajos también en refinería, sacó coches, estas cosas que hemos oído muchas veces, ¿no? Un coche que se cae al agua, la grúa Sansón aparecía allí y a veces sacaba los coches del agua, ¿no? Bueno, esta es otra anécdota que nos contó. Vamos, tenían su casita de perro y tenían una perrita en la grúa que, ¿cómo se llamaba? Bueno, la perra se llamaba Dalila, lógicamente, ¿cómo se va a llamar? No se va a llamar de otra manera. Esto fue una noticia que yo saqué en prensa, en La Opinión, cuando me enteré que la iban a dar de baja, le hice este pequeño homenaje. Yo de aquella estaba en activo, claro, porque hablamos del año 93. Eh, esta colaboración con la prensa, altruista por mi parte, y simplemente yo quería, bueno, pues decirle adiós a la grúa, pues me llegó a costar un tirón de orejas de los mandos de la Armada diciéndome que yo quién era para decir que yo no he dicho nada del otro jueves. Yo he dicho que la grúa la van a desguazar y le estoy haciendo un homenaje en una noticia de prensa, simplemente, ¿no? En fin. Sí, bueno, y el último episodio de la vida de la grúa Sansón merece de ser reseñado. Nos decía el presentador que había que homenajear a las personas que salvaron a la grúa, y de hecho hay que nombrar a una concretamente, que es Iván Negruela. Debemos a Iván Negruela una intervención que fue, bueno, salvífica, por así decirlo, porque cuando se había enviado la grúa al espalmador, donde se desguazaban los buques, os acordaréis, la zona del espalmador, donde están los túneles submarinos, ahí se desguazaban los buques y la grúa había sido insensiblemente enviada allí para ser desguazada. Recordaréis que en aquella época estaba el museo, este antiguo museo tenía su sede en el faro de Navidad, y ahí estaba el Museo de Arqueología Submarina. Pues ahí Iván Negruela había sido recientemente nombrado director. Yendo hacia su trabajo, se encontró con que habían tirado la grúa al suelo y estaban ya los sobretes en marcha, y él paralizó aquello. Bajó del coche y dijo: pero vosotros, ¿qué estáis haciendo? Esto no puede ser. Cumplimos órdenes, pero esto no puede ser. Entonces, este hombre intervino, tuvo un enfrentamiento con los mandos de la Armada para paralizar aquello y considerar que era un disparate que se perdiera la grúa. Si no llega a pasar Iván Negruela por allí en su coche ese día, la grúa habría sido basto del soplete y no estaría hoy en la rotonda, no sería un monumento, no habríamos hecho el libro y no estaríamos teniendo aquí todos nosotros. Se habría perdido. O sea que hay que reconocer la labor que Iván Negruela tuvo en esos momentos para salvar la grúa, que no fue fácil, no fue tan sencillo. Lo hemos resumido para poder contar el relato, pero eso me consta que fueron semanas o meses de negociaciones con la Armada, porque aquello no era tan sencillo como yo lo he contado. Aquí se puede ver uno de los fotogramas de este vídeo. No tenemos fotografías exactas de esto, pero aquí vemos a un operario con un soplete cortando uno de los husillos, ¿no? Y aquí el otro. O sea que, bueno, esto es simplemente que quedó así. Esto es lo que quedó. Aquí vemos los dos husillos, la grúa totalmente humillada y caída. Y así se pasó un tiempo. Bueno, la pontona se utilizó para otras cosas. Yo no sé por qué, si iban a utilizar la pontona para el Jadport, que estuvo también un buen tiempo. Podían haber aprovechado perfectamente la grúa, puesto que según Mariano funcionaba perfectamente, ¿no? Cuando se le dio de baja.
Y ahí permaneció, pues como pasa con estas cosas, una serie de años, la grúa puesta por cualquier lado. Estos son pues, usos estrambóticos que se le ocurrieron a, pues en este caso, 2 ingenieros proponer cerrar la grúa y convertirla en un bar o sala de exposiciones, o este otro por aquí de la Universidad de Cartagena, que parece ser que se iban a hacer cargo y la iban a poner en un sitio digno y al final se desentendieron del tema, ¿no? Esto llega a la autoridad portuaria, termina siendo la autoridad portuaria la que así quedó también arrumbada ahí en el puerto, y la autoridad portuaria cortándola, bueno, pues seguramente porque pesaba mucho. Esto nos recuerda también al submarino Peral, cuando el submarino sale del arsenal para ponerlo en Cartagena por primera vez en el año 60 y tantos, también lo cortaron. En este caso no lo cortaron en 2 trozos, lo cortaron en 3, ¿no? O sea que en esto también se nos parece. Esta es cómo quedará finalmente la rotonda. Como ha comentado Juanjo, presentamos el libro a los premios de Historia Naval Álvaro González y nos dieron un premio. Y gracias a ese premio también pudimos publicar el libro y este es el día de la entrega del premio. Aquí simplemente una serie de... Este es el husillo, ahí ha aparecido el husillo, estos 2 grandes tornillos, por eso tienen más de 10 metros de longitud y unos 25-30 de grosor, ¿no? Planos que hemos encontrado en los archivos, interesantes, no solamente para documentar el libro, sino también para documentar lo que vamos a ver ahora, ¿no? Esto no nos corresponde a nosotros hacerlo, pero bueno, casualmente lo tengo grabado en el mismo pendrive. Lo tendría que contar mis hermanos Juan Ignacio y Eduardo, que han hecho un modelo con todo este material y cosas que hemos ido encontrando de camino, ¿no? Es cosas que se pueden, por ejemplo, esto es una ampliación de uno de esos planos y esto es uno de los ganchos, ¿no? El gancho principal, fijaros el tamaño que tiene, esto es tan alto como una persona, el tamaño es bestial. Aquí es donde entra el diseño 3D. Esto es un diseño de todas esas piezas, fijaros cómo salir, cómo pasar de esto de aquí, de esta fotografía. Evidentemente, afortunadamente, estas fotos son nuestras también. La grúa, como existe, hemos podido acercarnos allá a la rotonda y tomar medidas varias veces de todos estos elementos. Claro, esta grúa, evidentemente, no se puede hacer en madera. Hablábamos antes, estos son piezas que no se pueden hacer en madera. Estamos hablando de otra tecnología. Y sin embargo, el plástico, el PVC, el plástico sí que permite hacer todo esto. Evidentemente hay que dibujarlas en 3D, esto lleva un trabajo también muy importante, es un doble trabajo. Aunque luego la impresora trabaje sola, tú le tienes que decir a la impresora lo que tiene que hacer, ¿no? Y ahí la tenéis, este es el resultado que puede tener 3 centímetros, ¿no?, de altura más o menos. Pasa que está ya pintada como si estuviera oxidada, esto lo han hecho Juan y mi hermano Eduardo. Y esta maqueta, bueno, esto es Juan Sáez, que es el fotógrafo que hemos comentado antes, y aprovecharon esta serie que encontramos de Juan Sáez del día que se hizo esta botadura en el año 1967 del tiburón. Pues con esto pues, se han marcado un diagrama que se puede ver ahora en el Museo Naval, lo tenéis en el Museo Naval para que tenga curiosidad. Aquí me parece que hay una imagen. Se ha intentado también mantener los personajes en su sitio, más o menos, los 30 o 40 personas que aparecen por ahí, incluso un bote que hay por ahí a remos aparece por ahí. A ver, no sé si estoy dando bien. Esto es cuando entra, cuando sale, está todo el proceso. Eso me parece que 17 fotos o algo así. Por estoy dando para atrás, no sé qué estoy haciendo. Aquí está algunos de los barcos. Bueno, esto lo presentaron el año pasado al premio Virgen del Carmen y se llevaron el premio al mejor diagrama. Y esta es una imagen de ese diagrama. No es, bueno, era objeto de la entrevista, de la charla, pero bueno, sí que podía ser interesante para hilar con el trasfondo de la conferencia, ¿no? Y esto es todo. Bueno, pues muchísimas gracias.